Querida familia educativa, padres, madres, tutores y docentes en general, el día de hoy continuamos con las actividades programadas para el día número 3. Actividades 5 y 6, semana 1, cuadernillo 6, día 3. Tenemos que la actividad número 5 lleva por título Los recursos de la escritura y nos presenta lo que es la introducción o apertura a la actividad. En esta actividad reconocerás distintas formas de nombrar un elemento u objeto en los textos de la ciencia y en los de la literatura. Revisarás las paráfrasis, las comparaciones y las metáforas. Nos indica entonces la tarea número 1, la cual lleva por título Se puede escribir de otra manera. Cuando escribimos, podemos añadir una explicación al lado de la palabra que se comprenda mejor o podamos usar alguna frase en su lugar de la palabra para no repetirla. En esos casos estamos empleando lo que es una paráfrasis, es decir, nombrar una determinada palabra pero la utilizamos de otra. En este caso puede ser como casa y hogar. Así continuamos que nos indica el icono de que hacemos la pausa y revisa la noticia de la actividad 1 y luego subraya las distintas formas que se usan para nombrar el sargazo. Como vemos, tenemos diferentes palabras. Tenemos 7 palabras y vamos a subrayarla para ver cuáles se refieren al sargazo. Entre estas encontramos lo que es esta especie, como podemos ver subrayado con la línea de color amarillo. Tenemos también lo que es estas algas, así pasamos este material, esa especie invasora y tenemos finalmente esos vegetales marinos. Ahora bien, nos presenta dos puntos enunciados que, ¿de qué otra manera se pueden decir las siguientes expresiones? Tenemos dos, que son zonas costeras y residuos urbanos. Podemos decirlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de zonas costeras, podemos decir lugares de plantaciones de coco y residuos sólidos podemos decir desechos producidos en las ciudades. Así continuamos con la siguiente tarea. Y nos presenta tarea número 2, la descripción en la ciencia. En el plan 5, semana 1, actividad 2, leíste y escribiste descripciones de parte del cuerpo, que es un tema de las ciencias naturales. Nos invita el icono que vamos a realizar lo que es una lectura. Y nos indica, relee la descripción del sargazo a continuación. El sargazo es una especie de alga marina de color verde negruzco o pardo, que tiene un falso aspecto de exterior de tejidos parecidos a raíces, tallos y hojas, y pueden crecer varios metros. Nos indica que vamos a hacer en nuestro propio cuadernillo, subraya las características que están en la descripción del sargazo. Utiliza distintos colores o marca para diferenciar. Color, cantidad, tamaño, aspecto externo y lo que son aspectos internos. Entonces, de este pequeño párrafo que nosotros encontramos, tenemos la siguiente que podemos subrayar, como vemos indicado con lo que es la línea azul. Son características, es una especie de alga marina. Tenemos también que es de color verde negruzco. Otras de las características es que puede ser también de color pardo, que tiene un falso aspecto. Así encontramos también que tiene tejidos parecidos a raíces y lo que es finalmente que puede crecer varios metros. Así continuamos con la siguiente actividad. Nos indica ahora que la tarea número 3. Vamos a ver qué dice la descripción literaria. Es la que se encuentra en los textos literarios y en distintas de las ciencias, porque usa otros recursos. Algunos de estos recursos son imágenes sensoriales, comparaciones o metáforas. Y aquí nos presenta un ejemplo de cada uno. Es decir, imágenes sensoriales se perciben a través de los sentidos. Puede ser la vista, el tacto, el oído, el gusto o el olfato. Por ejemplo, dientes blancos. Aquí entra lo que es una imagen visual.
Si son comparaciones, tenemos se compara con un elemento, con otro. Por ejemplo, dientes blancos como perlas. Y finalmente, metáfora. Se unen los elementos de la comparación. Por ejemplo, las perlas de su boca, para referirse a los dientes. Entonces nos presenta un poema con el cual nosotros vamos a identificar estos tres elementos para luego trabajar, subrayar e identificar. Nos presenta el poema. En el poema Oda a la cebolla de Pablo Neruda, poeta chileno, describe una cebolla. Lee este fragmento. Cebolla luminosa, pétalo a pétalo. Se formó tu hermosura. Escamas de cristal te acrecentaron. Cebolla, clara como un planeta, destinada a relucir. Constelación constante, redonda rosa de agua. Ahora vamos a ver los siguientes elementos. Así nos presentas que entonces este poema hace esta descripción con imágenes sensoriales, comparaciones y metáforas. En el cuadro siguiente se registran los versos y algunos recursos empleados. Y nos pide entonces que vamos a completar los recursos que faltan. Como vemos, tenemos el mismo poema y que cada uno pertenece a un ejemplo. Por ejemplo, cebolla luminosa es una imagen visual. Pétalo a pétalo, una metáfora. Tenemos el siguiente que dice, se formó tu hermosura. En este caso son imágenes sensoriales, pues podemos identificarlo a través de la vista. Escamas de cristal te acrecentaron. Esta es una metáfora porque se está refiriendo a partes que no tiene, como escamas. Seguimos con el siguiente, clara como un planeta. También es una comparación porque está utilizando la palabra como, es decir, que lo está comparando. Y siguiente y última que dice, redonda rosa de agua. En este caso es una imagen sensoriales, pues se pueden identificar a través de la vista. Ahora bien, usa algunos de los recursos anteriores, imágenes sensoriales, comparaciones o metáforas, para describir el sargazo de una forma literal. De este modo llegamos a la actividad número 6 y última del día con sus respectivas tareas. Esta lleva por título Actividad 6, la temperatura y los números enteros. Nos indica, en esta actividad ubicarás los números enteros en una recta numérica. Necesitarás regla y lápices. Nos indica el icono que vamos a trabajar en nuestro cuadernillo. Tarea 1. Llegó el frío. El Parque Nacional de Valle Nuevo en Constanza, República Dominicana, amaneció el 4 de enero del 2019 cubierto de escarchas y en determinados lugares se congeló el agua. Se registró una temperatura mínima de 3 grados Celsius bajo cero. Como vemos, aquí tenemos lo que son signos que vamos a trabajar, negativos y positivos. Y nos presenta tres enunciados. Lee y escribe el número entero que corresponde. El Valle de Constanza. Tenemos A. En horas de la mañana la temperatura mínima subió a 2 grados bajo cero. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar lo que es el mismo, pero aplicándole lo que es el signo de más. Pues significa que es positivo porque aumentó. Enunciado número 2. Cerca del mediodía alcanzó una temperatura máxima de 8 grados. En este caso tenemos que también se representa con el signo de más, pues dice que aumentó, es decir, positivo. Enunciado número 3. Se congelaron las aguas al llegar a los 0 grados Celsius. Aquí nos indica que lo representamos con el signo de menos, porque está presentando que se congelaron y ya el 0 va a pertenecer a lo que es el elemento negativo. Así continuamos la siguiente tarea. Y nos indica, tarea número 2, el termómetro. Los termómetros de las figuras están graduados en grados Celsius o centígrados. Completa indicando la temperatura señalada en cada uno. Como vemos, los dos termómetros, esta parte de arriba, A y B, nos representa termómetros que registran la temperatura del ambiente. Vemos el termómetro A que está indicando lo que es la cantidad de menos 3 grados, como podemos identificarlo. Ahora bien, en el termómetro B nosotros podemos identificar lo que es la cantidad de 15 grados Celsius. Como vemos, tenemos dos
diferencia, uno en negativo y el otro lo tenemos en lo que es en positivo. Si estamos en el 0 aquí, donde tengo el puntero y cuento hacia abajo, voy a encontrar que está en el 3. Ahora, si es el termómetro B, cuento en esta parte desde 0 y me voy a dar cuenta que está en el 15. Así nos indica. Observa los termómetros y escribe la temperatura que marcaron. Los números 5 positivo y 5 negativo son números opuestos, por lo que solo se diferencian por el signo. Entonces, nosotros podemos colocar, en este caso, como vemos, lo que es el 3 positivo, 3 grados o Celsius o centígrados, y en el azul también 3 grados, pero que en este caso es negativo. Así continuamos con la siguiente actividad. Aquí nos presenta que en la tarea número 3, el termómetro y la recta numérica. Este lo vamos a trabajar en lo que es nuestro cuaderno. Imagina una recta numérica con un termómetro. Los números negativos están hacia un lado del 0 y los positivos hacia el otro, como vemos en este caso. Si es a la izquierda, vamos a decir que son negativos, si es a la derecha, positivo. Lee atentamente los pasos para construir la recta numérica entera y luego dibújala en tu cuaderno. ¿Qué necesitamos? Para construir la recta numérica entera procede así. 1. Traza una línea recta y sitúa en ella el 0, que el 0 divida en dos rectas, como vemos de cada lado. Lo tengo justamente a la mitad. 2. Elige una medida de longitud, por ejemplo, 1 centímetro, y con la ayuda de la regla haz marcas con esas medidas a la izquierda o a la derecha y vemos todas las marcas. 1, 2, 3, 4, 5. Vemos de cada lado y que esté a la misma distancia. Así continuamos con la actividad. Como podemos ver, está indicado este lado con la flecha, vemos negativo, y este lado con la flecha vemos como positivo. Y vamos a identificarlo. Tenemos que, le voy a identificar, como me indica, dos números. En el lado negativo lo he marcado con el -2 y en el lado positivo lo he marcado con lo que es el +3. Aquí nos estamos dando cuenta cómo tenemos la diferencia, -2 y +3, que es decir, el número positivo, el cual no le estoy marcando el signo. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos el siguiente elemento, que me está indicando el elemento número 3. Y me dice, coloca los números enteros, los enteros con signo positivo a la derecha del 0 y los enteros con signo negativo a la izquierda. Y vemos el ejemplo que nos presenta. Tenemos de un lado lo que es todos los números negativos y del otro lado todos los números, pero en este caso positivos. Tenemos también que decir que quedará de la siguiente forma. Como podemos observar, todos los números y lo dividimos en las letras rojas. Tenemos lo que son los números negativos y ya en la letra azul lo que son los números positivos. ¿Qué nos indica? Las flechas de la recta numérica indican que la numeración continúa en ambas direcciones. Es decir, que puede ser hasta un número infinito en ambos lados. Ahora bien, en la recta entera que realizaste representa los siguientes números, -4, 0 y 5, como muestra en la imagen. Vemos aquí donde te muestro con el puntero lo que es el -4, lo que es el 0 y lo que es el +5. Ahora me pide, representa los siguientes números, -2. Y como vemos lo vamos a representar con este marca amarilla. Así continuamos con el siguiente que vamos a representar, que es el 4, positivo en este caso, como te señalo con el puntero. Así voy a pasar con lo que es el -6 y tenemos también lo que es el -1 para llegar hasta el +6. Y vemos entonces que del lado positivo tengo 4 y 6 y del lado negativo 1, 2 y 6. ¿Y qué me pide ahora finalmente? Que escriba en el cuaderno los pares de números opuestos que quedaron representados. En este caso vamos a escribir en nuestro cuaderno este mismo encabezado, los pares de los números opuestos que quedaron representados. Y como vemos son estos, los mismos números desde el 1 hasta el 6 representando un positivo, un negativo, uno positivo, uno negativo. Y así lo vemos con el 2, con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Y de ese modo hemos terminado el trabajo del día número 3, semana 1, cuadernillo 6 de sexto grado.